En este vídeo tutorial vamos a explicar cómo se puede usar la hoja de cálculo Excel para resolver ejercicios y aplicaciones del consumidor en microeconomía. Vamos a usar el módulo Solver de Excel que permite la optimización matemática de funciones con restricciones. Aquí abajo tenemos la ruta para instalar Solver. Por ejemplo, abrimos una hoja de cálculo y aquí arriba tenemos más comandos en la parte inferior. Seleccionamos complementos, buscamos Solver, aquí abajo le damos a ir, seleccionamos Solver y aceptar. Entonces en la pestaña de datos, en la hoja de cálculo, en la parte superior derecha aparece Solver. Vamos a resolver dos problemas del consumidor usando Solver. El primer problema es un problema primal de maximización condicionada de la utilidad y el problema dual es un problema de minimización condicionada del gasto, de ahí que se hable de la dualidad en el consumo. En el problema primal, la función que queremos optimizar, en concreto maximizar, es la función de utilidad. Ahora bien, son problemas, tanto el primal como el dual, que llevan restricciones. En el problema primal, la restricción sujeto a es que el gasto no supere a la renta. El gasto en el bien X que efectúa un consumidor es 4 por X, 4 es el precio unitario del bien X, que lo tenemos en el enunciado, 1 por Y, donde 1 es el precio unitario del bien Y, aunque no lo hemos puesto aquí, igual a 800, que es la renta que la tenemos en el enunciado. En el problema dual, estamos interesados en saber cuál es el desembolso mínimo que tendría que realizar una persona para alcanzar un determinado nivel de utilidad. Si se observa, la función objetivo del primal pasa a ser restricción en el dual y la restricción del primal pasa a ser función objetivo en el dual. Pero la solución óptima para X y para Y es coincidente tanto en el primal como en el dual. Por ejemplo, si nosotros resolvemos a mano usando los multiplicadores de Lagrange estos dos problemas, vamos a obtener que el valor óptimo de X es 100 y el valor óptimo de Y es 400 en ambos problemas. Ahora bien, en el problema primal, además de la cesta óptima, esto es 100 unidades de cantidad del bien X y 400 unidades de cantidad del bien Y, también obtenemos la utilidad máxima, 200, un número real que obtiene esta persona adquiriendo esa cesta. Y en el problema dual, además de la cesta óptima, 100-400, también tenemos el desembolso mínimo, 800 unidades monetarias, que tendría que realizar esta persona para alcanzar una utilidad de 200. Vamos ahora a darle formato hoja de cálculo a estos dos problemas. Para ello nos vamos a elaborar una sencilla plantilla. Vamos a empezar con la maximización de la utilidad del problema primal. Vamos a mecanografiar en la celda A1 variables que vamos a unir con la celda B1 y que vamos a centrar. En la celda A2 vamos a mecanografiar X y en la celda B2 vamos a mecanografiar Y. La solución para X, la solución del valor óptimo, va a salir ahí en la celda A3, pero de partida vamos a poner el contador a 1 y la solución óptima para el bien Y, esto es el valor óptimo de Y, sería en la celda B3, pero que de partida vamos a mecanografiar y vamos a poner 1. El ordenador Solver con su algoritmo cambiará esos valores y nos dará la solución de X y de Y. En la celda D1 vamos a mecanografiar función objetivo. En la celda D2 vamos a poner max o maximizar. Y en la celda D3 vamos a introducir en formato hoja de cálculo la función objetivo, en este caso la función de utilidad. Ponemos igual, entiende la hoja de cálculo que vamos a introducir una fórmula, siempre se pone entonces el igual, y ahora x elevado a un medio, pues sería paréntesis A3, que va a ser el valor de la x, elevado, que es un angulito que podemos localizar en el teclado,
elevado a un medio, o si se quiere 0,5, pero coma no punto, si tenemos el teclado en español, por asterisco i elevado a un medio, que sería b3, que va a ser el valor de i, y un medio, de nuevo, 0,5. Ahora mismo aparece un 1 en la celda de 3, pero ese valor, que va a ser el valor de máximo de la utilidad, lo cambiará Solver cuando nos dé la solución. Las restricciones, vamos a mecanografía en la celda F1, vamos a poner restricciones que vamos a unir y centrar con la celda G1 y H1. En la celda F2 vamos a poner restrict 1 o restricción 1 completo si se quiere, y ahora en G2. En G2 aquí es importante porque aquí hay que introducir en formato hoja de cálculo la función de gasto. Ponemos igual, para indicarle a la hoja de cálculo que vamos a introducir una fórmula, x es A3, 4 por x sería 4 asterisco A3 más 1 asterisco B3 o simplemente B3. Y ese sería, en formato hoja de cálculo, el gasto. En la celda H2 mecanografiamos el nivel de renta 800. Como se observa, si vamos a introducir una fórmula se tiene que poner el signo igual, pero si se va a introducir una constante, un número, entonces no se pone el símbolo igual y simplemente se mecanografía el valor. Esta primera restricción es la que hemos visto antes, que ponía sujeto a, pero nosotros tenemos que introducir, así lo exige Excel, una segunda restricción, que vamos a poner restrict 2 o restricción 2, en el que le digamos a la hoja de cálculo que x tiene que ser mayor o igual que 0. Y una tercera restricción, donde le digamos a la hoja de cálculo que la y tiene que ser mayor o igual que 0. Esto es, la solución óptima de x y de y no puede ser negativa, no tiene sentido económico comprar cantidades negativas de un bien. Lo que hacemos es lo siguiente, en G3 ponemos igual a 3, que es el valor de la x, en H3 ponemos 0, en G4 ponemos igual a B3 y en H4 ponemos 0. Pues ya tenemos la información para resolver el problema. Nos vamos a poner de nuevo en la celda D3 y vamos a llamar Solver, llamamos a Solver, y nos va a aparecer un cuadro de diálogo con los parámetros de Solver. Si nos hemos puesto en D3, aparece ya automáticamente aquí en los parámetros de Solver. Si por lo que sea se nos fue el ratón, pues entonces hay que, en esta pestaña, localizar la celda donde hemos definido la función que queremos optimizar. En este caso, maximizar, por eso ponemos max, que aparece por defecto. Y ahora, cambiando las celdas de las variables, pues aquí hay que señalar, hacemos clic con el ratón, de forma simultánea, A3 y B3, volvemos, y ahí serán donde aparecerán los valores óptimos para la X y para Y. Las restricciones, pues le damos a agregar, empezamos G2, el gasto, iguale a la renta, H2, y aceptar. Ya tenemos la primera restricción. Agregar la segunda restricción, pues ponemos referencia de celda, le damos a A3 mayor o igual que 0, pues H3 y aceptar. Y ya tenemos la segunda restricción. Y la tercera restricción, agregar B3 y mayor o igual que 0, mayor o igual, H4, aceptar. Bien, pues ya tenemos la información preparada. Por defecto dejamos GRG no lineal porque tenemos funciones tipo Codd-Douglas, ¿de acuerdo? Donde las variables aparecen de forma multiplicativa. Si queremos resolver un problema de programación lineal, pues desplegamos este menú y seleccionamos, por ejemplo, el algoritmo del simplex. Lo demás lo dejamos, no vamos a tocar nada, le damos a resolver, que tenemos aquí abajo, y le damos a aceptar.
y ya tenemos la solución. El valor óptimo para X es 100, el valor óptimo para Y es 400, esto es, la cesta óptima está compuesta por 100 unidades de cantidad del bien X, 400 unidades del bien Y y la utilidad máxima 200, que es un número real. En esta pantalla se puede parar si necesitamos tiempo para trabajarla. He puesto de forma simultánea todos los pasos que hemos hecho anteriormente, tanto el diseño de la plantilla como la introducción de la función objetivo y de las restricciones, y también tenemos las capturas de pantalla de los parámetros de Solver y la solución. Ahora vamos a resolver el problema dual de minimización del gasto. Para ello nos vamos de nuevo a la hoja de cálculo. Se puede copiar la hoja anterior y adaptar. Entonces tenemos, igual que antes, variables x y los contadores a 1 para empezar, y ahora en D2 vamos a poner min de minimizar y en D3 hay que introducir la función objetivo. Igual, indicando la hoja de cálculo que vamos a introducir una función 4 asterisco A3 más B3. Eso sería, en formato hoja de cálculo, 4x más y. Nosotros después vamos a la restricción igual que antes, lo único que hay que cambiar es el valor de la celda G2, que ahora hay que introducir la función de utilidad, y en la celda H2 se mecanografía nivel de utilidad que queremos alcanzar, en este caso 200. Lo demás igual que antes, y ya nos ponemos en la celda D3 y ya vamos a Solver. Ya vamos a Solver, nos aparece un cuadro de diálogo parecido al anterior. Entonces, tenemos función objetivo, $D, $3, que si no hemos ubicado en D3 debe aparecer. Ahora minimizar, y lo demás es igual, cambiando las celdas es igual que antes y la restricción igual que antes. Es decir, si hemos copiado el molde, por así decirlo, anterior, lo único que hay que cambiar es en lo que eran las celdas, en D3 poner ahora la función de gasto, en G2 la función de utilidad, en H2 la utilidad que queremos alcanzar y después en parámetros de Solver min, lo demás es igual. Le damos a resolver y le damos a aceptar y ya tenemos la solución. De nuevo, el valor óptimo para X es 100, el valor óptimo para Y es de 400 y la solución, el desembolso mínimo, es 800. En definitiva, esta persona, si quiere alcanzar un nivel de utilidad de 200, él o ella tiene que estar dispuesto o dispuesta a desembolsar 800 unidades monetarias, euros, que es el desembolso mínimo que le permite alcanzar o comprar una cesta de 100 unidades del bien X y de 400 unidades del bien Y. Y finalmente, igual que hemos hecho antes, en esta pantalla tenemos de forma resumida todos los pasos que hemos realizado para resolver el problema dual.